estamos? Muy bien, muy bien. Oye, para partirnos, el verano. ¿Qué verano hacemos? ¿Qué nos hace el verano? ¿No más dicharachero, más alegre, más prendido? Aunque las vacaciones a veces exacerban la diferencia. Sí. La familia. No, bueno, mira, lo hemos mencionado antes, el verano lo que en general produce son algunos cambios fisiológicos que pueden tener consecuencias en la conducta. El cambio fisiológico más interesante es la mayor exposición a la luz. La mayor exposición a la luz genera aumentos de ciertas hormonas, por ejemplo, el cortisol y la testosterona también. ¿Se ha visto que hay algo ahí? Entonces hace que las personas estén más activas y también estén más libidinosas. Entonces hay hartas, digamos, evidencias de que muestran de que de cierta manera el hecho de estar en verano o los lugares, las latitudes donde hay más luz, las personas tienden a estar más interesadas en el amor, por lo menos en el amor en su concepto físico, más estricto. Y también son personas como más alegres, son personas más cálidas, de hecho un poco lo que tú alguna vez mencionaste, Mauricio, respecto a los fenotipos asociados a los climas, digamos. Tienden a ser personas más cálidas, más alegres, más despiertas. Oye, pero el verano tiene, nos deja algo que es, sin pensarlo, pensamos más positivo, más marcador. Nunca he escuchado el término o tuve un amor de invierno. Es como tuve un amor de verano, ¿sí o no? Sí. Nunca he escuchado el invierno más lindo de mi vida. No, el verano más lindo. ¿Te fijas, no? Sí. ¿No? Me acuerdo de esos veraneos. Nunca he escuchado, me acuerdo de esos invierneos. No. Hay algo en el verano que. Sí. Salvo Berneo en el esquí, no Claro. sé, una cosa... Ya lo media- dijo Andrés de León. Claro. El asunto ahí se divide en varias cosas. Primero, de que, mira, los amores de verano, que vamos a poner con un pequeño paréntesis, tienen la característica de ser amores libres en términos de que las personas se conocen en un contexto distinto del que usualmente viven o trabajan o estudian. Entonces, esa libertad hace de que tengan características que después no son sostenibles en el tiempo. Porque normalmente son de verano, es decir, de vacaciones. Es un amor sin restricciones clásicas de la cotidianidad. De hecho, por eso se pasman después. Ahora, respecto a la calidez, hay estudios en psicología social que, por ejemplo, se relacionan con esto. Si yo estoy tomando una taza tibia y yo estoy conversando con Mauricio, lo más probable es que lo describa a él como una persona cálida. En cambio, si estoy tomando una taza de café helado, este es café caliente, pero fuera de café helado con unos hielos, podría describir quizás la situación como una situación más fría y distante. Pensamos que esto se relaciona con algo que el doctor Damasio y también un tipo que se llama Jonathan Haidt, un colega norteamericano, planteaban que tiene que ver con la corteza ínsula. La corteza ínsula es un área del cerebro que nos ayuda a percibir el gusto, también hasta cierto punto el tacto o algunas sensaciones internas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Plantean lo siguiente, plantean de que hasta cierto punto nosotros no logramos distinguir entre el sentir físico y el sentir emocional. El calor se asocia con calidez y proximidad, el frío se asocia con distancia, porque las áreas del cerebro que los procesan son las mismas. Y lo mismo también con el tema de la xenofobia, inclusive Haidt plantea. ¿En qué sentido? El sentido del gusto, del asco, también se relacionaría, por ejemplo, con algunos instintos del rechazo hacia el extraño, porque lamentablemente el cerebro no distingue entre ciertas experiencias gustativas o sinestésicas con ciertas experiencias psicológicas emocionales. Y eso tendría que ver mucho con la moral, con la manera en que nosotros nos aproximamos a los otros. Entonces, el calorcito, ¿qué implicaría? El calorcito a nivel interno, según la psicología social, se relacionaría con la proximidad, con la apertura, con la cercanía. En cambio, la frialdad o el sentido del frío nos generaría esta sensación de distancia. Sí. Súmale a eso que el calor nos invita a estar más para afuera, a salir. De hecho, vamos a la playa, nos sacamos la ropa, estamos en traje de baño, están los papas abiertos, una cerveza helada. Entonces hay todo un condicionamiento social que te predispone a tener mayores contactos, estás más abierto a tener relaciones con otras personas que no conoces, a diferencia cuando hace frío. ¿Qué es lo que pasa cuando hace mucho frío? Nos metemos dentro de las casas, sociabilizamos menos.
queremos salir menos. Oye, salgamos a comer, no, hace mucho frío, hace mucho calor. Oye, ¿qué nos vamos a quedar en la casa? Aprovechemos de salir. O sea, el salirse. El salirse te permite tener una mayor interacción social, para qué decir en los jóvenes. Claro. Las discotecas y todo, como que es parte de pasarlo bien en el verano, tener algunos amores de verano. Claro. Está dentro como del contexto de qué es lo que es un buen verano, digamos. Se prolonga la luz también, porque tú tienes luz hasta las 9 de la noche. Sí, claro. Pasadito, ¿no? Sí, claro. El día se hace bastante más largo. Claro. Los atardeceres, la puesta de sol, se pone más romántico, los que están en la playa o en el campo. Es más difícil deprimirse en verano, ¿no? Aunque sea una patología, lógicamente que sí, pero... Mira, hay como una contradicción en eso también, encuentro yo. Las personas que están en estado depresivo, que los pilla el verano, en el estado de depresión o algo parecido, tiende a acentuarse incluso el estado depresivo. Porque ven que afuera están pasando cosas, las redes sociales, todo el mundo lo está pasando bien, todo el mundo está celebrando, está haciendo salud, y esa persona está en un estado hacia adentro, digamos, literalmente. El estado de euforia es un estado hacia afuera, comillas, de verano. El estado depresivo es un estado hacia adentro, un estado más solitario, más oscuro, más gris. Sí. Ahora, es súper relevante en esto identificar que hay categorías de la depresión que tienen que ver con lo que nosotros definimos como depresión. Sí, claro. Tellenbach planteó dos. Es un psiquiatra de Utrecht creo era, que fue profesor de Otto Der, el profe del psiquiatra probablemente más conocido en Chile. Bueno, Tellenbach plantea el tipus melancholicus y el tipus atypicus. El tipus melancólico es esta depresión angustiosa, donde las personas duermen poco, donde las personas tienen no lloran mucho, sino que están como en este estado de no sentir nada, ser incapaces de sentir algo, y donde están rumiando todo el rato, pensando sin parar. Ese tipo de depresión normalmente viene también con dormir menos. Está dentro de la sintomatología. Entonces, por ejemplo, si te topa el verano, lo que pasa es que las personas con trastorno de ánimo duermen menos porque el ritmo sueño-vigilia está más alterado. Entonces, en esta alteración, porque tú duermes más mal, porque hace más calor, tu fase de sueño REM está más alterada por lo mismo, hay una fase del sueño donde tú no regulas la temperatura, que es el REM. Entonces, lamentablemente, si hace mucho calor en la pieza, te despiertas. Y normalmente en los trastornos de ánimo tenemos problemas del sueño. Entonces, suma. Ahora, el tipo melancólico es más clásico del invierno. Duermes mucho y estás como hibernando. O sea, el tipus atypicus, el melancólico es más como agitado. Pero el tipus atypicus es la hibernación. Esa es como la depresión que nosotros tenemos siempre en la mente, como que no quiere hacer nada, como que está cansado, claro, como que come en exceso, como que tiene frío, como que quiere estar ahí acostadito. Pero la más prevalente de las depresiones, la tipo melancolicus, la gente duerme menos y está agitada. Entonces, los periodos de calor podrían aumentar episodios de angustia, episodios de ansiedad marcada dentro de esta depresión, episodios de crisis de pánico, episodios de manía en las personas con trastorno bipolar, porque afecta el reloj día-noche, el ritmo circadiano. Todo se te agudiza. Sí, se amplifica. Y por eso también tenemos que tenerle miedo, algo que no hemos hablado mucho acá, a los antidepresivos. Los antidepresivos son una sustancia extraordinaria, son bacanísimas, pero tienen un problema. Por ejemplo, digamos que un depresivo está sin ganas de hacer nada, como en el invierno. Digamos que aumentamos su nivel de serotonina. Lo que podemos provocar es que la persona pase del pensamiento suicida a la acción suicida. Por eso tiene etiqueta negra para algunos grupos poblacionales, particularmente los más chicos y los más adultos mayores, donde podría gatillar procesos suicidas. Lo mismo el verano. En el verano también tenemos aumentos de suicidio en muchas latitudes, porque ahora pasamos del cansancio y de la depre a la acción. Sí. Entonces, por ahí también tenemos que tener ojo con ello. Sí, es interesante. Yo, bueno, ya lo dije, no lo voy a repetir, digamos. Yo creo que la temperatura, los ciclos, los países tropicales, por ejemplo, converso con gente venezolana o brasileña,
tienden a encontrarnos a los chilenos y nosotros a los suecos, porque te estoy poniendo en extremo, como más fríos o como más tristes incluso. Ellos lo perciben como, ustedes los chilenos son como más tristes, son como más apagados, son como más, comillas, fome, no uso la palabra fome. En cambio, me dicen amigos brasileños o venezolanos, que conozco varios, entonces me dicen, nosotros en general tenemos los mismos problemas que tienen ustedes, incluso peores. Pero siempre nos armamos un espacio para poder compartir en el pueblo, en la sociedad, sacamos las bancas hacia la calle y podemos compartir con la familia o con los amigos, chuteamos la pelota, hacemos más vida social. Y eso yo lo atribuyo al clima. El clima. Entonces el clima no es algo, el clima no es algo ajeno a lo que estamos conversando. Nosotros en Chile estamos hablando de invierno y de verano. Otra cosa el otoño y la primavera. Hay índices que nos indican que, apuntando a lo que estaba apuntando Sergio, los promedios de violaciones, por ejemplo, aumentan significativamente entre primavera y verano. Incluso los de suicidio. Son mayores la cantidad de suicidios porcentualmente dividido por 12 años, por 12 meses. Aumentan significativamente. Así que eso que está diciendo Sergio es absolutamente asertivo. Se producen cambios en lo positivo y en lo negativo. En lo positivo, en general la gente anda un poco más alegre, sale más, organiza viajes, se va de vacaciones, las que pueden. Pero aquí. se lo pregunto directamente, ¿es un caldo de cultivo para la infidelidad, por ejemplo? Yo diría que sí, porque el aumento de testo y el aumento de cortisol harían de que las probabilidades personas estuvieran aumentan. más disponibles. Acuérdense que un poco también un tipo que se llama Sapolsky, que se lo he mencionado antes, habla de que la conducta se debe a cosas inmediatas y cosas que son minutos, horas e inclusive décadas, inclusive antes de que esa persona nazca. Y dentro de esos procesos que son de más largo plazo, entre comillas, están los procesos hormonales. O sea, por ejemplo, una persona no va a ser un asesino porque tenga más testosterona. No. Pero hemos visto personas que son súper agresivas que la tienen. No va a influir la conducta puntual, pero sí va a influir como el tono. Entonces, de la misma manera, si tú tienes más testo y tienes más cortisol, no va a influir en que... O sea, no va a determinar en que tú seas infiel. No va a determinar, claro. Pero puede influir un poco Claro. en tu actitud en general. Claro. De hecho, sabemos que Por eso hablaba del caldo de cultivo. Potencia. Exacto. Claro. Exacto, potencia. Eso también que influir las creencias y muchos otros parámetros para determinar justo esa conducta. Claro. Entonces, por ejemplo, sí sabemos de que los hombres con menos libido normalmente tienen menos testosterona. Claro. Mujeres también. Las mujeres también producen testosterona. A veces se piensa que son solamente los hombres. No es así. Solamente que en lugares diferentes, las suprarrenales. Pero en fin. Entonces, el asunto acá es el siguiente. Creo que sí influye la infidelidad por 3 factores. Los hormonales, también están los disposicionales en términos de la cultura. Si estás con menos ropa, Claro. también te va a llamar más la atención el otro sexo, digamos. O el mismo, si es de tu gusto. Pero también hay otro elemento que no es menos relevante, que también tiene que ver con esto de que hablamos de otra sustancia, de la serotonina, por ejemplo, que está más aumentada cuando hay más luz. Entonces la serotonina nos hace sentir un poquito más dispuestos a hablar, un poquito más conectados con el resto. A ver, lo conecto con las drogas. ¿Ya? Lo conecto que estuvimos leyendo lo del TUSI, por Mm. ejemplo. El avance de la droga blanca. ¿La droga como qué? ¿Como buscando qué? Lo que hace es que... ¿Como abriendo paso a qué? Lo que hace es que ¿Cuál es la promesa? Ya, mira, un poquito de la historia para poner el contexto. Esta sustancia es antigua, es del año 70, comillas antigua. ¿El TUSI? El TUSI, sí. Se llama 12B. El 12B y como en Chile y en Sudamérica, TUSI. ¿Ya? Ahora, ¿De como... sí. Sí. 2CB. 12B. Entonces, Chulgin era un tipo que ganó un premio por hacer pesticidas y empezó a investigar distintos psicodélicos. El más famoso fue el éxtasis. Claro. Pero agarró montones más. Y uno de ellos fue el 12B. El 12B tiene este efecto enactógeno. Todos los enactógenos son sustancias que te permiten hablar, sentirte conectados con la música, sentirte conectado con el otro, sentir un beso más intenso, cosas así. Ahora, en Sudamérica, como no tenían acceso a lo mismo, la cocaína rosada o tusi ni siquiera es muchas veces esto que estoy diciendo, sino que es un pateado entre ketamina y café,
Fentanil, éxtasis a veces. Lo que tengan a mano. Lo que tenga a la mano. Lo más clásico en los lugares más marginales es cafeína más ketamina. ¿Ya? Entonces hace este cocimiento y normalmente la vía es nasal. Se demora como unos 10 minutos en actuar, 1 hora en todo el proceso. Y el efecto que tiene la ketamina es muy potente. La ketamina es un anestésico que se da en niños y a veces en animalitos. Claro, ¿no? Porque Sí. no afecta la respiración. Entonces no te genera hipotensión, no te genera un efecto de bradicardia. Entonces, en algunas poblaciones es súper buena. Bueno, ¿qué hace la ketamina? Disminuye una sustancia llamada glutamato, por varias razones. Y el efecto que genera es disociativo. Tienes la sensación como que tú estás medio fuera de tu cuerpo y por eso pierde inhibiciones. Es una sustancia muy asociada, por ejemplo, con el respeto que merece, al reggaetón. ¿Por qué? Porque imagínate, si tú te tomas copete, que es un depresor, si te tomas ketamina o te jalas ketamina, que también tiene un efecto desinhibitorio, tú vas a la otra persona y más fácilmente puedes llegar al encuentro sexual. No te importa tanto porque te estás viendo de otra parte, no estás conectado contigo y qué van a decir de mí, si es que yo hago esto, si es que yo me acerco, si es que yo la beso. Se acaba. Entonces, el TUSI se ha transformado en una droga de las fiestas actualmente, porque genera este efecto desinhibitorio. ¿Cuál es el problema? Dura poco en el cuerpo. Entonces, una persona puede usar varias veces en la noche TUSI y lo mezcla con alcohol y siente menos el alcohol, se siente más conectado con la idea de consumir alcohol y tener más euforia aún. Ahora, en general, las personas cuando... Mira, una minoría de personas, pero existe la posibilidad de que genere brotes psicóticos. Porque las personas cuando tienen adicción a la ketamina, a veces pueden tener un pateo, una vuelta, cuando sale la sustancia del cuerpo, donde tengan alucinaciones. Pero normalmente no es así, normalmente se disocian. Ahora, claves para los papás si en algún momento están viendo a alguien con TUSI, porque esto puede ser relevante. Van a notar que la persona habla mal. Es como ahora, ¿cómo está Julio? Y trata de hablar y no puede modular bien. Va a hablar también torpemente, o sea, va a decir estupideces que normalmente no diría. La marcha también va a ser afectada. En el fondo es como que la persona va a tener, el padre o madre va a tener la sensación de que es como que estuviese curado, ebrio, pero distinto al ebrio. Pero una sensación como que es una depresión del sistema nervioso por este atontamiento, agresividad y esta dificultad marcada para el habla. Y claro, como son sustancias por una vía y una excreción rápida, a veces son difíciles de detectar. Claro. ¿Y por qué la gente lo consume tanto? ¿Qué te genera? Esto que Te genera la sensación inhibe? de que es parecida a la coca, no es el mismo mecanismo de acción, pero una sensación de sentirte muy cómodo y también muy capaz de hacer cosas. Ya. Aunque seas súper incapaz porque te estás moviendo pésimo. No sé si alguno de ustedes vio la película El Lobo de Wall Street. Claro, ¿La cuando vieron? choca con los autos. Cuando maneja, el tipo dice, yo lo hice extraordinario, manejé perfecto, a pesar... y después muestran realmente cómo lo hace y está haciendo como las wifas. Entonces la persona entusiasta cree que está haciendo las cosas pero brillante, súper bien. Y está haciendo pero la persona a la noche. Y realmente está dando jugo, como uno dice en buen chileno. Entonces hace un cambio en tu percepción. Ahora, insisto, es una sustancia disociativa porque la mayoría del TUSI que se consume es ketamina. Ahora, un detallito nomás. La ketamina se utiliza clínicamente, claro, no solamente para los caballitos, se utiliza para la depresión. Claro. La esketamina, que es un variable de la ketamina, está aprobada desde el 2019 en Europa para personas que se quieren suicidar. Si estás a punto de suicidarte y consume ketamina, para. Pero temporalmente. Y si no haces más cosas al respecto, puede hasta aumentar el riesgo. Pero podría ser un contenedor en casos graves depresivos. Entonces, nada es bueno o malo. El problema es el uso. El uso que se le da. El ¿Y uso que por se qué le el da. avance tan, ¿Ah? ¿Por qué el avance tan grande? Porque es barata. Es una sustancia que la pueden hacer, mira, en miles de partes aquí en Chile probablemente están haciendo TUSI en este momento. Claro. Es fácil cocinarla. La cocina de tu casa. Exactamente. Ahora, ¿de dónde viene? Muchas veces viene de Perú. Hay que saber que viene de los pasos fronterizos. A mí me tocó conocer a algunas personas que traficaban aquello y venían con burreros y tenían todo un sistema de operaciones. Y ahora se masificó y está en todas partes. Entonces, la gente lo hace en sus casas y empieza a ser recreacional. El problema es que cuando tú ves después una persona que ha consumido desde la mañana a la noche TUSI durante un par de años, va a tener problemas psiquiátricos, va a tener desorientación, va a tener quizás alucinaciones, va a dormir mal, va a andar agitado, va a venir con una crisis de pánico, pero realmente es inducido por droga.
A mí lo que he reflexionado sobre el tema de las drogas, primero decirte que el tema de las drogas parece que es algo constitutivo a lo humano. Cuando viví en la selva del Amazonas, que ya lo he contado, una de las cosas que me da la atención es que ellos se drogaban. Un tipo de droga totalmente distinta a lo que estamos conversando, obviamente. Drogas naturales, hervían hierba y generalmente... Pero se drogaban. Y yo te diría con frecuencia. No era una cosa así, voy a esperarlos bien, porque ya en la selva, en el medio de la selva profunda del Amazonas, de lunes a viernes no existe. Entonces, todos los días eran viernes. Entonces, yo reflexionaba sobre eso. Decía, algo tenemos que tener, que necesitamos esta droga. O sea, el tema de la droga no es una cosa de los tiempos presentes. Ni de los 70, ni de los 60 con el LSD y con los movimientos hippies. No, esto es una cosa anterior. Ahora, lo que pasa es que cambian las drogas, así como cambia la música. Por eso me gustó el concepto que asociaste un poco al reggaetón, que no tengo que tenga una asociación directa, pero la música representa un poco los tiempos, las culturas y la manera de ser de la sociedad que está viviendo. Nuestros padres, abuelos eran del tango, por decirte. Claro. Y la droga era el alcohol. No se le ocurría tomar un tusi ni seguramente la cocaína, esas cosas probablemente no existían. Y si existían, estuve conversando con una amiga peruana mayor y me decía que ya en los años 60, 70 la cocaína era consumida por la alta sociedad y se consumía frecuentemente. Entonces uno piensa que la cocaína es de los años 90, es del año 2000, es del año 80, no. Entonces la droga es algo que nos ha acompañado, parece, en la historia de la humanidad. Entonces, la pregunta que me hago, que no tengo la respuesta exacta, es si tuviera que hacer una síntesis y decir, ¿qué tiene la droga, todas las drogas en común? El alcohol es un desinhibidor hasta cierta dosis, porque después te pasaste a la tercera piscola o la cuarta piscola y pasar, en vez de ser un desinhibidor, empieza el llanto, yo te quiero amigo, ya un desinhibidor, pero de otra manera, digamos, más bien en un estado depresor. Y después el sueño. A veces. O la violencia, como que aflora. Pero, insisto, si tuviera que buscar y hacer una síntesis entre todo tipo de droga, yo diría que el elemento en común que tienen es que son desinhibidores en general y que tienen que ver con la euforia. Y la euforia, por decirlo en blanco y negro, digamos, es como el antidepresivo. O sea, estar en el estado de euforia pareciera ser que es el antidepresivo. Entonces yo cuando observo gente joven y de manera muy transversal, porque el tema de la droga no es un tema de la clase baja, la clase media en este país de clase, que ya de por sí me desagrada, es un tema muy transversal. Lo que cambia es el tipo de droga que consumen y la calidad de la droga que consumen. Pero ambos... pero en el fondo buscamos los seres humanos la euforia. Estar al otro lado. Ese es mi tesis. ¿Por qué nos vamos a morir? No. ¿Sabes cuál es mi tesis? O sea, no quiero decir no. ¿Sabes cuál es mi tesis? Sobre todo en Chile, porque estamos en Chile, es porque somos un país con tendencia a la depresión. Nosotros, los jóvenes y todos, tenemos una tendencia a la depresión. Y la depresión, estoy jugando, estoy pensando casi en voz alta, no estoy esbozando ni tesis ni cátedra sobre el respecto. Estoy invitando a que reflexionemos como este programa. Entonces yo digo, ¿qué es lo que pasa? Los cabros jóvenes, que es donde más se consume droga, pero esto es transversal, pero donde más se consume droga es la gente más joven, menores de 30. Entonces, digo yo, van al colegio, hacen cosas, como que la droga los saca de un estado de insatisfacción, de un estado que no necesariamente tiene que ser de depresión, pero un estado de que no les gusta. En cambio, cuando se junta con los amigos, se tiran una raya, se tiran un pito, se tiran unos copetes, se tiran una cuestión, como que empieza la fiesta. O sea, literalmente, como dicen los lolos, se suben arriba de la pelota. Entonces, y cuando se suben arriba de la pelota, lo estamos pasando extraordinariamente bien. Estamos todos arriba de la pelota. Entonces estamos bailando, cantando, nos estamos desinhibiendo, cosa que no haríamos jamás si no estuviéramos bajo el efecto de alguna droga, incluido, por supuesto, el alcohol. Les pido solo unos segundos porque vamos a repago taxi. Mi querido Sergio, quizá venciendo a la muerte, lo fatídico quizás
tratando de disfrutar la vida lo más posible sin tanta preocupación, perturbación, sin tanto código y norma. Bueno, ahí hay algo bien curioso que planteas, porque en el fondo, ¿cuál es el opuesto? No sé si el opuesto, pero ¿cuál sería una contracara de esta euforia? Sería la anedonia. Claro. Es decir, la euforia, el sentir una hipersensibilidad al placer, y la anedonia es una incapacidad de experimentar placer. Y la anedonia es, por definición, uno de los síntomas más característicos de la depresión. Y las personas deprimidas en general tienen un sentido profundamente existencial. Claro. O sea, si tú estás en un estado de hipomanía, probablemente igual puedes hacer cosas geniales, pero probablemente vas a estar menos conectado con la muerte y con el dolor. Ahora, la anedonia sí tiene algo que ver con el dolor también. Cuando tú estás, por ejemplo, con euforia, acuérdate que la cocaína se consideró inicialmente un anestésico. Así como Claro. Freud escribió, por relación con el papá, con un problema dental, de los beneficios de la cocaína. Hizo un paper de eso, una publicación. Y él era un activo cocainómano. Eso la gente tiene que saberlo. Sí, el señor que inventó el psicoanálisis, respeto mucho a los psicoanalistas, que no se enojen, era cocainómano y bueno, estaba bien arriba para inventar todas las cosas que inventó. De hecho, la cocaína es como la droga de los hipertrabajólicos, de los productivos. Las drogas también tienen relación con los estilos de personalidad. Sí, claro. Quizás el Tusi es más desordenado, es más juvenil. La coca es más como del tipo de Wall Street, que vende, compra, más egoísta. De hecho, la dopamina, cuando está arriba y tú estás exaltado, te importa poco el placer del resto, te interesa más tu beneficio. Se han hecho ¿Dopamina? ¿Dopamina? La gente, cuando se hacen juegos de apuesta en laboratorio y se aumenta la dopamina en el cerebro de esa persona, la persona apuesta para sí mismo y para aumentar sus ganancias. Cuando se aumenta la serotonina, trata de ser prosocial, que todos ganemos. Entonces hay definiciones respecto a esta sustancia, de cómo pienso, cómo actúo, cómo me relaciono con el resto. Por ende, un poco lo que tú planteas, ¿celebramos la vida a través del aumento a la exaltación? Sí. Ahí también está don Nietzsche, de Baco, de lo dionisiaco. Toda esta sensación de la exaltación y llegar a la inmortalidad o al éxtasis o al sentido de trascendencia a través de la intoxicación. Hasta de la orgía y el sexo plantea digamos, en los antiguos tiempos. Ahora, ¿qué pasa también con esto? Hay ciertas sustancias, porque insisto, no vamos a hacer ninguna defensa ni apología de ninguna de ellas, pero hay ciertas sustancias que llevan a otro estado. Por ejemplo, los psicodélicos. Los psicodélicos en general tienen intoxicación, estado alterado de conciencia. No sé si son tan adictivos como los otros, pero buscan otro proceso, buscan el proceso de repente de tener una visión distinta de la realidad, una expansión de la conciencia. Por eso Naranjo trabajaba con psicodélicos y por eso Freud trabajaba con cocaína. O sea, tenemos también en los autores pensamientos distintos. Me da la impresión que los psicodélicos no son muy prosociales. Sería complicado para una sociedad vivir con muchas personas con psicodélicos, porque cuestionarían mucho la sociedad. Y eso es lo que plantea el movimiento hippie. Claro. Considero que la coca es muy social, porque es querer más, tener más pareja, es muy relacionada con nuestro entorno. Tengo la impresión también de que los gobiernos permiten que las drogas existen, porque no puede ser de que estemos por todas partes con drogas. Yo estoy seguro que este gobierno y los gobiernos anteriores y todos los gobiernos saben perfectamente qué hacer al respecto y no lo hacen conscientemente. Y es un nivel de cinismo extraordinario pensar de que realmente las personas no están conscientes de cómo resolver este problema. Aquí hay una conciencia. El mismo Michael Persinger, alguna vez se los mencioné, no es que los estados quieran destruir las drogas, quieren tener control sobre el proceso de las drogas, porque a través de controlar las drogas, controlan los estados de conciencia de las personas. Igual que a través del TikTok, igual que a través de la televisión. Entonces, no me interesa eliminar, me interesa tener herramientas de control social. ¿Qué te estimula el TikTok y el Instagram o las imágenes, papá? La dopamina. El circuito de recompensa de dopamina. Dopamina de hecho, también, ¿no? se ha visto, hay una comparación, TikTok es chino. El gobierno chino permite que máximo 40 minutos una persona joven esté viendo la pantalla y se apaga. Y el contenido de TikTok en China, que está normado, es científico, es cultural. El promedio de las personas de Occidente consumen 2 horas TikTok y consumen pura porquería, pura basura, pura caca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros los occidentales nos estamos volviendo obesos, idiotas cerebralmente,
mientras los que inventaron este sistema lo están normando para que su población sea superior. Vamos a dejar de lado el TikTok que teníamos para Es que no sirve para nada esa cuestión. Oye, Mauricio, para complementar el tema de las drogas, que está interesante. Mira, déjame seguir un poco con la tesis porque ¿para qué decir la pasta base? Que es esa es la basura de las basuras. Primero porque es muy barata, dura muy poco y es cuando hablan del angustiado, el famoso angustiado, que se ve y lamentablemente mucho y gente que no está viendo. Genera mucha adicción. Genera mucha adicción y genera y toda adicción que genera la necesidad de la inmediatez de poder salir de la depresión. Por eso que he planteado el tema de el éxtasis versus depresión, a pesar que la anedonia está bien, está en el punto como neutral, está como en el punto intermedio. Pero yo me estoy refiriendo a euforia y depresión. En general, todas estas drogas, incluida la cocaína, ¿qué es lo que son? Energía sintética. Energía sintética. ¿Por qué necesito energía sintética? Porque además de la energía sintética, me produce un estado, puedo estar borracho, me levanto, jalo 1, 2, no tengo idea cuánto, y se me pasa la borrachera. Y parece como no ha pasado nada, y puedo seguir disfrutando la noche, porque la noche hay que disfrutarla hasta el final, hasta que amanezca. ¿Cachai? Hay todo también una cultura social, digamos, del entorno en torno a la droga. Y la droga es un buen facilitador de aquello. Pero de lo que poco se habla es que luego la caída del efecto, tienes dos posibilidades. O sigues consumiendo o entras en un estado que ni siquiera es anedónico, sino en un estado francamente depresivo. Y entonces las consecuencias que eso tiene después de ver a esta persona arriba de la pelota, bailando, el rey de la fiesta. Son muy tristes. Es muy triste. Entra en un estado. Entonces, por eso que yo te hacía esta relación. ¿Por qué Chile Por eso está... pueden trabajar en el momento, pero después Una no pueden angustia ser tremenda, constantes se atrapa mucho. en el trabajo. Y si tú lo llevas a cifras, si son reales, yo no las he hecho, pero las estudio, las veo, Chile está proporcionalmente, per cápita, dentro especialmente entre la juventud, dentro de los más consumidores de drogas del mundo. Y esto podemos dejarlo No es un tema cualquiera. Y esto tenemos que dejarlo para un próximo capítulo porque se nos fue la hora. Muchas gracias a los dos para poder también recibir a nuestro próximo invitado. Gracias, Mauricio.